Bien, el tema que tenemos preparado para esta noche se titula ¿Cómo saber cuando algo es de Dios? Es un tema muy práctico para las cosas que tenemos que decidir día a día, las que tenemos que discernir, las que tenemos que examinar. Me voy a basar en un artículo que escribió nuestro autor preferido, A.W. Tozer, con muchas modificaciones a ese artículo. Ocurre que uno de los planteamientos más frecuentes que se hacen algunos cristianos cuando toman una decisión es: si eso me da paz, es de Dios; si no me da paz, no es de Dios. Resulta que esa brújula está desactualizada, por decirlo menos. No es una buena guía para tomar decisiones el creer que porque se siente paz el camino es el correcto, y al contrario, lo opuesto también sería falso. La prueba la tiene la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en el último libro, en Apocalipsis, cuando empiece la tribulación, no va a haber paz en ninguna parte. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo allí está permitido por Dios. Como verán, hay momentos en los cuales el Señor permite que algo nos agite, nos convulsione incluso interiormente, y proviene plenamente de su buena voluntad. El Señor Jesucristo, cuando estaba orando en el monte y al día siguiente en el Calvario, en ningún momento expresa que haya tenido paz porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Solamente al final, cuando entrega su espíritu al Señor. Pero de hecho, él sudó gotas de sangre, dijo que estaba angustiado hasta la muerte, exhortó a los discípulos a que lo acompañaran en oración porque tenía una carga muy grande, y refirió que un ángel había venido a ministrarlo precisamente por la falta de paz que tenía. Entonces, va siendo hora de que los cristianos maduremos y empecemos a entender que no todo lo que se nos ha dicho en la vida cristiana es realmente bíblico. Es por eso que este tema de hoy nos va a aclarar muchas cosas. Vamos a hablar hoy de cualquier doctrina que se te enseñe en cualquier iglesia del Señor, cualquier enseñanza que oigas en las redes sociales o por boca de un conocido, cualquier experiencia que tú tengas en la vida y no sepas, lo único que puedes decir es que es sobrenatural, pero no sabes de dónde viene, o cualquier decisión de tu vida cristiana, cuando tienes que tomar algo en las manos y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Cualquiera de estas cosas pueden ser guiadas de acuerdo a lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo saber si es o no es correcta entonces la doctrina, la enseñanza, la experiencia o la decisión? Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mandato de parte de Dios a través de su siervo Juan para la iglesia consiste en que debemos escudriñar los espíritus, debemos probar a las personas. Al contrario de lo que se enseña en algunas partes, que no se debe juzgar, es al contrario aquí lo que nos está diciendo la palabra. Hay que juzgar los espíritus con juicio de Dios, con conocimiento de la palabra, porque hay que probarlos. Ya vamos a ver más adelante por qué razón. Entonces, este tema es una guía espiritual que nos va a servir para descubrir si la doctrina procede del Señor o no, si una bendición que recibimos o una experiencia emocional están dentro de lo que Dios está mandando para nuestras vidas. Porque algunas personas viven unas vidas espirituales bastante atribuladas aún siendo cristianas. Leen la Biblia, pero
pareciera que esa escritura no les ayuda, porque no son capaces de encontrarse a sí mismos y entonces parecen dispuestos a escuchar a quien sea y donde sea. Y esto es un grave peligro para su vida espiritual. A lo largo de nuestra vida cristiana hemos encontrado a muchos extraviados que un día empezaron bien en la vida cristiana y con el tiempo oyeron doctrinas, como dice la misma escritura, de demonios y que empezaron a caminar entonces mal. Y lo que vemos en ellas es un fruto amargo, un fruto que no es el del Espíritu de Cristo, precisamente porque escogieron un camino equivocado finalmente. Entonces, el llamado que nos hace la palabra de Dios es a escudriñar las Escrituras. Todos deben hacer lo mismo que está aquí en Hechos 17:10. Voy a leer la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Oigan el versículo 11 que viene a continuación. Estos, los judíos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Había aquí una clase particular de creyentes que no solamente se contentaban con oír, sino que una vez oído el mensaje, lo buscaban en la Escritura, lo examinaban a la luz de lo que estaba escrito y corroboraban si era verdad o no lo que se les estaba enseñando. Esta es la actitud sana, correcta, que debe tener un cristiano maduro, un cristiano que asiste a una enseñanza bíblica. Debe ir con su Biblia y estar escudriñando constantemente lo que se le está diciendo. Eso es válido para todo predicador. No es porque ya sea un predicador reconocido que entonces bajamos la guardia, porque resulta que somos humanos, todos los que predicamos la palabra de Dios, y en algún momento nos podemos equivocar. Y todos debemos estar sujetos a corrección de parte de Dios. Y es que esto tiene que ser así, porque el diablo puede presentarse como ángel de luz. Parece que esto no le cabe en la mente a algunos creyentes. No entienden que deben aprender a distinguir entre un ángel de Dios y un ángel de luz. Tienen que aprender a distinguir entre la verdad y la verdad aparente, o las medias verdades. En la segunda de Corintios 11:13 se nos dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, puede aparecer como un ángel resplandeciente, glorioso, hermoso. Igual sus obras pueden aparecer también como si provinieran de la luz de Dios. Puede ponerse frente a nosotros una obra que uno dice: wow, esto es un milagro. Y el versículo 15 termina diciendo: por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. ¿Los servidores de quién? De Satanás, cuyo fin será conforme a sus obras. De hecho, al principio es bastante difícil distinguir entre un obrero legítimo y un obrero fraudulento. Hay que mirarlo en forma repetida y detenida para ver cuál es la diferencia entre la luz y la verdad, porque puede aparecer con un resplandor muy grande que deje incluso ciegos a los creyentes, pero el secreto consiste en escudriñar las Escrituras como los judíos de Berea, que eran nobles por esa misma razón, porque eran celosos de la verdad. Vamos a ver cómo una doctrina
o una enseñanza o una novedad puede afectar la vida espiritual. ¿Y cómo puede ser determinada si es verdadera o no lo es? Hay 7 puntos que vamos a analizar que nos van a servir de guía para distinguir entre lo falso y lo verdadero. La primera, la actitud hacia Dios. Me refiero, cualquier doctrina, cualquier enseñanza, cualquier obra que uno vea, la coloca frente a la actitud que va a generar hacia Dios. Vamos a mirar. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es una norma principalísima para tu vida espiritual. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Y tú tienes que aprender a distinguir qué es lo que le da la gloria de Dios y qué no. Entonces, vamos a definir hoy, para que nos quede claro, qué es glorificar a Dios. Significa reconocer su grandeza. Cuando yo veo que Dios es todopoderoso, que es sabio, que es santo, que es omnipotente, que es bondadoso, todo eso es parte de su grandeza. Y yo lo estoy glorificando. Entonces, primero reconozco su grandeza y después le doy el honor alabándolo y adorándolo, o hablándolo con mi boca y reconociendo los atributos que estoy viendo, porque Él y solo Él merece ser alabado, honrado y adorado. Resumo, todo lo que le dé la gloria a Dios es lo que exalta su grandeza y lo pone en acciones o en palabras, engrandeciendo y dándole el honor a ese Dios. Entonces, supongamos que encontramos una nueva doctrina o bendición. ¿Qué hace esa doctrina con Dios? ¿Lo engrandece o lo empequeñece? ¿Hace a Dios más necesario para el creyente o menos necesario? ¿Coloca a Dios donde debe estar como el Dios que es o trata más bien de rebajarlo? ¿Le glorifica? Y si lo glorifica a Él, ¿me humilla a mí y me muestra lo pequeño que soy y lo grande que es Dios? ¿O por el contrario pone un velo entre Dios y nosotros? Entonces, en resumen, todo aquello que haga que Dios sea menos importante, menos maravilloso, menos glorioso o poderoso, no es de Dios. Porque Dios es el centro de todo en el universo y en la creación. Y debe ser glorificado siempre así, colocado en el centro de todo. El propósito de Dios al redimirnos, al enviarnos las escrituras y al traer la humanidad a Él, es que Él sea glorificado. Estamos puestos para darle la gloria a Dios. De hecho, el creyente no ha madurado hasta que no ha aprendido a glorificar a Dios. Y mientras no madure así, puede ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. La gloria de Dios es la salud, es la armonía del universo. Siempre que Dios no es glorificado, esa parte de la creación está enferma. Por consiguiente, toda doctrina, toda experiencia, todo milagro que engrandezca a Dios, manteniéndolo en el lugar más alto de mi vista, de mi pensamiento, de mi sentir, de mi fe, y haciendo que me sea indispensable ese Dios y maravilloso, entonces es un punto de vista correcto, adecuado, todo lo que le dé gloria a Dios. Primer punto. Segundo, vimos la actitud hacia Dios, ahora vamos a ver la actitud hacia Cristo, pero luego no es lo mismo. Vamos a ver que no. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios, el Padre, tiene su propia gloria y Jesucristo también la suya, pero es la misma porque son uno solo. Sin embargo, se habla indiferentemente de la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Pero, ¿por qué esta diferenciación aquí, si son lo mismo? Porque hay doctrinas que parecen glorificar a Dios, pero al mismo tiempo están disminuyendo a Cristo. Ustedes me dirán cuáles. Pues todas las religiones que no reconocen que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo y Redentor de los perdidos. No importa si la religión nombra a Jesucristo, pero no lo está glorificando, no lo está reconociendo como quien es. Eso es una falsa doctrina. Llámese como se llame. Recordemos que el propio Señor Jesucristo enseñó que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Entonces, cualquier visión o revelación supuestamente nueva que venga a decirnos cosas que no sabíamos de Cristo, pero que lo coloque en un lugar menor del que debe tener, es una falsa revelación, una falsa doctrina, porque Él es y siempre será necesario para el creyente como punto indispensable, porque Cristo nos dice la Escritura que es el creador del universo también junto con el Padre, y que junto con el Padre sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, y que es nuestra vida. Tienes que considerar esos puntos, porque a veces caemos en una especie de pseudo error, considerando a Jesucristo como, el buen Hijo de Dios, aquel que nos trae un mensaje precioso, un mensaje de amor, pero no lo estamos poniendo en el lugar exaltado de Dios eterno. El Padre ha colocado a su Hijo como centro de todas las cosas, y de hecho lo va a colocar cuando las reúna en la culminación de los tiempos. Jesucristo es absolutamente necesario. Él es, digámoslo de esta manera, el imperativo de Dios. Por eso lo puso a Él y le dijo que cualquiera que quiera llegar a Él tiene que pasar a través de Cristo. Y mismo Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si la enseñanza aparta al creyente de Cristo y lo acerca a cualquier otro aspecto, uno de los más conocidos es la ley. Cristianos que empezaron su vida oyendo el Evangelio, creyendo en el Nuevo Testamento, todo lo que decía Pablo, lo que enseñó para la iglesia, y de un momento para otro empiezan a dudar de lo que dice el Nuevo Testamento y se empiezan a voltear a la ley. No se están dando cuenta que empiezan a minimizar al Hijo de Dios, lo están apartando del sitio donde Dios lo había puesto en la Escritura. Entonces eso se convierte automáticamente en una falsa doctrina. Tercero, la actitud hacia las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente capacitado para toda buena obra. Aquí está resumido lo que la Biblia debe ser para ti. En primer lugar, es la palabra de Dios inspirada. Independientemente del número total de autores de la Escritura, hay una unidad completa de tapa a tapa. Independientemente del temperamento, de los caracteres, de las ocupaciones y de las épocas de los autores que escribieron la palabra de Dios,
tenemos que tomar esta palabra, este versículo, 2 de Timoteo 3:16, y aceptarlo como fe, diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay una sola parte que podamos cuestionar, rechazar, discutir, porque toda la Escritura es útil para enseñar, es útil para reprender o redarguir, para quitarnos esos argumentos con los que hemos llegado a la vida en Cristo, para corregirnos en el caminar errado que teníamos y para instruirnos en lo que es correcto, en la justicia de Dios, para que entonces el hombre santo esté equipado para toda buena obra, porque el final de la redención es que tú seas instrumento de bendición para otros. Entonces, ¿cómo afecta esa enseñanza, esa revelación, esa visión de ese nuevo predicador, la actitud que tienes tú hacia la Escritura basado en 2 de Timoteo 3:16? ¿Convierte las Escrituras en más preciosas o en menos? Hay un fenómeno actual, y es el de aquel siervo, vamos a ponerlo entre comillas, que empieza a decir que ya está tan avanzado en las cosas de Dios, y ha llegado tan lejos, que ahora nos dice que le han sido dadas nuevas revelaciones que no están en las Escrituras. Y además empieza a decirnos que todo lo que hemos aprendido hay que limpiarlo y que debemos seguirlo a él, porque si no estamos pecando. Ese es un argumento que se está usando mucho hoy para iniciar nuevas obras, nuevas iglesias entre comillas. Pero hay que decirle a ese pastor que se vaya a paseo, y esa congregación debe regresar a la palabra de Dios. Ningún autor de ninguna época está por encima de lo que ha sido escrito en la Biblia. Si algunos no hablan de acuerdo con las Escrituras, es porque la verdad no mora en ellos. Entonces, esta nueva experiencia o revelación o milagro o lo que quiera que sea, debe conducirte a ti a tener más hambre de la palabra de Dios, más necesidad de buscar y de escudriñar, más necesidad de comprender la verdad de Dios. Extendiéndonos un poquito a la vida práctica, entonces podemos ya aplicar algunas cosas. Si estás tomando una decisión para tu vida y esa decisión va a glorificar a Dios, va a glorificar a Jesucristo y va a darle más importancia a la Escritura, entonces es correcta. De lo contrario, regresa rápidamente al camino que es. Cuarto punto, la actitud hacia mí mismo. 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pero ¿cómo ese versículo qué es lo que nos quiere explicar? Ya veremos. Que todo lo que proviene de Dios reduce, minimiza el ego y glorifica al Señor. Por eso dice Pablo, golpeo mi cuerpo porque habiendo predicado a otros, no quiero ser descalificado. Golpeo mi cuerpo es una figura literaria, no tiene que ser el hecho de que coja un látigo y se flagele la espalda todos los días. Eso no es tampoco de Dios, sino que el cuerpo es puesto en autodisciplina, en autocontrol. El cuerpo quiere hacer lo que se le da la gana, lo que se le antoja, los placeres, el egoísmo, los antojos, los caprichos. Entonces golpear el cuerpo significa quitar todas estas cosas que son gratificantes para la carne y someterlas todas al señorío de Dios. Todo lo que procede de Dios nos humilla, en el buen sentido. Hace que nuestra carne sea puesta en el lugar correcto. El Señor quiere exaltar en nosotros el espíritu, para que cuando ya el espíritu esté maduro, entonces pueda controlar nuestra carne, no al revés. Él no viene a traer siervos
de Dios que prediquen para que primero sea la carne y lo último el espíritu. Eso es una falsa doctrina. Todo lo que viene de Dios hace que la carne sea intolerable, porque descubrimos que la carne no quiere obedecer a Dios y tampoco puede, sino que el único que va a servir a Dios es el espíritu del ser humano. Porque lo que procede de la carne nos halaga y nos hace sentirnos superiores. Fue lo que hizo Satanás en el paraíso, cuando puso el fruto delante de los ojos de Eva y puso una posición jerárquica apetecible que les iba a dar disque poder y los iba a hacer más grandes que Dios. Les estaba inflando la carne y esa misma tentación se repite año tras año y día tras día en muchísimos cristianos que caen nuevamente redonditos en la trampa como si fuera Eva una vez más. No se dan cuenta cómo Satanás viene a traer la tentación para que la persona busque lo que es de la carne. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos buscar lo que está arriba, lo que no se corrompe, lo que no se destruye, lo que es eterno, porque lo que es de aquí abajo es pasajero. El Señor no nos dice que el cuerpo sea maldito en ningún momento. Lo que nos dice es que debe estar sometido al Espíritu, para que cuando seamos glorificados, entonces nuestro cuerpo de humillación ahora sí se convierta en cuerpo de glorificación. Pero eso es a su debido tiempo. La verdadera doctrina, espero que te quede claro esto que voy a decir, pone a Dios siempre en el centro. Es lo que se llama una doctrina teocéntrica. Pero la falsa enseñanza tiende a exaltar lo humano, lo carnal, las obras que buscan, entre comillas, conquistar a Dios. ¿Sí? Con buenas obras, si yo ofrendo, entonces yo conquisto el corazón de Dios y me salvo. No, todas esas son falsas enseñanzas. Y es el propósito del humanismo. El humanismo lo inició Satanás con la tentación que ya les dije allá en el paraíso. Seréis semejantes a Dios si comen esto que yo les digo. Ese humanismo no ha pasado de moda, sigue estando ahí. Sigue siendo la principal fuente de caída de creyentes. Entonces, lo que viene de Dios, la enseñanza verdadera, siempre va a hacer que yo aprecie más a mis hermanos en Cristo, pero que al mismo tiempo yo me vaya volviendo cada vez más humilde y entendiendo que Dios es más y más grande. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Quinto punto, la actitud hacia otros cristianos. Mateo 7:12. Por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan a ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Toda experiencia, toda enseñanza, toda doctrina debe unirnos más a los verdaderos creyentes en Cristo. Todo aquello que hace que nuestro espíritu se aleje de otros hijos de Dios no puede provenir de Él bajo ningún concepto. Por eso es que hay mandatos a buscar la comunión con los hermanos. No podemos andar como el llanero solitario, buscando de Dios solos. No, eso no es correcto bíblicamente, no es una verdadera doctrina. Sino que la palabra nos pone en el contexto. Mire, ¿cuál fue el gran mandamiento que el Señor enseñó? Primero, amarlo a Él, o sea, darle la gloria a Dios. Después, amar al prójimo. El amar a Dios, el glorificar a Dios, es con el propósito de unirnos a la familia de Dios. Lo contrario es muy probable que no sea de Dios. Sexto punto, la actitud hacia el mundo. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa enseñanza, esa experiencia, ese pasaje del que nos están dando una especie de nuevo significado, nos hace ir hacia el mundo, está influyendo la convicción de que la mundanalidad es buena, entonces es una falsa enseñanza. La verdad tendrá siempre a separarnos del mundo, de sus caminos, de sus valores, apartarnos para Dios, todo lo que es de Dios. No debemos escoger entonces un modelo equivocado, porque cualquier doctrina que haga que el mundo sea su amigo no conviene. Cualquier doctrina que nos ayude a codearnos cada vez más con el mundo y aceptar sus valores, actuando como lo hace el mundo, no es de Dios. Estamos llamados a ser separados del mundo, unidos a nuestros hermanos, pero separados del mundo, separados de las costumbres del mundo. Es lo que se llama santificarnos, para que Dios entonces nos reciba en sus brazos. Y el último punto, el séptimo, la actitud hacia el pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que está en pecado está apartado de la gloria de Dios. Entonces, una verdadera doctrina hará que el pecado nos resulte intolerable, nos resulte horrible, repulsivo. Obviamente, hay que entender la purificación del pecado. Ya lo hemos visto, el Señor Jesucristo cuando nos recibe como salvos, como redimidos, nos quita y nos perdona todo pecado. Pero después hay que caminar cada día purificando los pecados que cometemos en esos instantes, entregándoselos a Él en confesión. Esa es la santificación. Tenemos derecho de pedirle a Dios que nos santifique y nos perdone en base a su palabra. Señor, hoy es el día, Padre, en que vengo ante ti a presentar mi pecado. Hoy murmuré contra mi hermano. Hoy envidié a mi hermano. Hoy lo menosprecié. Perdóname, Señor, límpiame. Entonces, no hay ninguna contradicción. Hemos sido limpios de todo pecado por la sangre de Cristo. Pero cada pecado durante la vida cristiana es quitado por la confesión. Estas son las 7 pruebas entonces para descubrir si una experiencia o una enseñanza son del Señor y si una decisión que tú tengas que tomar es correcta o no. En términos generales, entonces, resumiendo, todo lo que glorifica a Dios, todo lo que glorifica al Señor Jesucristo, todo lo que le da el lugar correcto a la Escritura, lo que hace que yo me mire como necesitado de Dios y pequeño ante ese Dios gigantesco y enorme, lo que mejora mi actitud hacia mis hermanos cristianos, lo que me aparta más y más del mundo y lo que me hace rechazar el pecado cada vez más, eso es correcto. Lo contrario, entonces, es una doctrina, una enseñanza, una visión, un pensamiento, una opinión erradas. Bueno, hermanos, entonces esperemos que esta guía la pongamos en práctica en forma continua cuando tengamos que definir si hay algo que es blanco o es negro.